salvación. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Yo me gozo cuando doy la palabra de Dios detrás de un púlpito, pero yo también me gozo, hermanos, cuando me siento y escucho palabra de Dios. Y yo hoy, hermanos, me toca gozarme escuchando, hermanos, lo que Dios haya puesto ya en el corazón de mi hermano Willibaldo. Hermanos, Willibaldo, él es el que va a traer la palabra hoy. Él es uno de nuestros ministros aquí en la iglesia, hermanos. Y mi hermano Willibaldo, pase, mi hermano, que Dios bendiga su vida por ser obediente. Yo sé que Dios ya depositó algo en su corazón que nos va a bendecir, hermanos, amén. Así es que Dios le bendiga, hermano, amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga a mis hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? La presencia de Dios, mis hermanos, se mueve hermoso en medio de su pueblo. Imagínense, hermano, cuando nosotros recibimos un toque del Espíritu Santo, ¿verdad? No queremos salir de la presencia de Dios, ¿verdad? Imagínate lo que nos espera, hermanos, por toda la eternidad. Vamos a estar contemplando la hermosura del Señor, hermano. Lo vamos a estar viendo en vivo y a todo color. Ahorita no lo podemos ver, solamente pues hemos creído a la palabra de Dios, hemos experimentado, ¿verdad?, la salvación del Señor. Pero bueno, mi hermano, gloria a Dios, Dios es bueno. El día de hoy me ha tocado ese gran honor y privilegio de traer una palabra del Señor, ¿verdad? Un mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, mi hermano, en el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 6, mi hermano. Hebreos capítulo 6. Hoy el Señor nos quiere dar una palabra de aliento. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos confronta muchas veces, pero también trae palabras de aliento para nuestras vidas? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 6, versículos del 9 al 15, hermano. ¿Listos? Vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hebreos 6, capítulo 9 en adelante. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y el 15 dice: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, Señor, una vez más, Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das de escuchar tu hermosa palabra, Señor. Tu palabra, Dios, que nos alienta, Señor, que nos enseña, Padre, a vivir, Señor, conforme a tu voluntad, oh Dios. Gracias, Padre bendito, por esta oportunidad que nos das, Señor. Gracias, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Señor, que tú tomes el control de este tiempo, Señor, que va a ser expuesto tu palabra, Señor. Que tú traigas, oh Dios, bendito Dios, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, un avivamiento, Señor, una palabra de consolación, una palabra, Dios, que nos motive, Señor, a seguir adelante, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, atamos todo aquello, Padre, que quiera venir, Señor,
a interferir, Señor, entre tu palabra, Señor, y nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. El tema que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, para el día de hoy, se llama no te desanimes, persevera y alcanza las promesas, ¿verdad? No te desanimes, dice, persevera y alcanza las promesas. Muy bien, mis hermanos, para introducirme al tema, quiero contarte una historia o parábola que viene de acuerdo con la enseñanza que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Pon atención para que no te pierdas el mensaje, ¿verdad? Mira, esta historia se llama la historia del helecho y el bambú. ¿Conocen ustedes lo que es la planta del helecho? Es un arbusto verde, ¿verdad? Que se expande, muy bonita, ¿verdad? Y el bambú es un árbol que crece muy alto, ¿verdad? Esa es la historia del helecho y el bambú. Bueno, dice así la historia. Se cuenta que una persona, dice, cansada de luchar, decidió darse por vencida. Renunció a su trabajo, a sus relaciones, incluso a su espiritualidad. Quería renunciar a su vida, o sea que se quería suicidar, ¿verdad? Se fue al bosque, dice, para tener una última charla con Dios. Llegando le preguntó a Dios, ¿podrías darme una buena razón para no darme por vencido? Llegando le preguntó a Dios, ¿podrías darme una buena razón para no darme por vencido? La respuesta le sorprendió. Mira a tu alrededor, ¿ves el helecho y el bambú? Respondió el hombre que sí. Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien, les di luz, les di agua. El helecho rápidamente creció, su verde brillante cubría el suelo, pero nada salió de la semilla del bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú. En el segundo año el helecho creció más brillante y abundante, y nuevamente nada creció de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú, dijo Dios. En el tercer y cuarto año aún nada brotó de la semilla de bambú, pero no renuncié. En el quinto año nuevamente nada salió de la semilla de bambú, no renuncié. Luego en el sexto, nada. Hasta el séptimo año un pequeño brote salió de la tierra. En comparación con el helecho, era aparentemente muy pequeño e insignificante, ¿verdad? Muy bien. Déjame ver aquí. Ok. Dice, en comparación con el helecho era aparentemente muy pequeño e insignificante. Pero solo 6 meses después el bambú creció más de 100 pies de altura. ¿Tardó 6 meses en crecer? No, la verdad es que se tomó 7 años y 6 meses en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitía sostener el crecimiento que iba a tener después. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. Dios le dijo, no le daría a ninguna de mis creaciones un reto que no pudiera sobrellevar. ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? Si no renuncié al bambú, nunca renunciaré a ti. No te compares con otros, dice. El bambú tenía un propósito diferente al del helecho. Sin embargo, ambos eran necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso. Tu tiempo vendrá, crecerás muy alto. Entonces preguntó al final, ¿y qué tan alto debo crecer? En respuesta, Dios le hizo otra pregunta. ¿Qué tan alto crecerá el bambú? Contestó, supongo que tan alto como pueda. Muy bien. Como podemos ver, hermanos,
La persona de esta historia, mis hermanos, se encontraba en un estado de desánimo y sin esperanza, ¿verdad?, de seguir adelante. Incluso se quería quitar a la vida, no tenía motivo, ¿verdad?, para seguir adelante, quería renunciar a todo, ¿verdad? Pues es el mismo estado, mi hermano, en que se encontraba estos creyentes, en el cual estamos leyendo aquí en Hebreos capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer, dice: pero en cuanto a vosotros, vamos a dar un poco del contexto del que nos habla el apóstol Pablo aquí en esta carta. Dice: pero en cuanto a vosotros. Aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo estaba haciendo una comparación, mis hermanos, con aquellos creyentes que habían dejado al Señor Jesús, con aquellos creyentes que todavía permanecían fieles al Señor, ¿verdad? Pero totalmente desanimados, mis hermanos, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, principalmente en el versículo 4, nos estaba describiendo los cristianos que habían abandonado la fe, que habían renunciado, ¿verdad?, a la vida cristiana y que se habían vuelto a la vida de antes. Dice, se los voy a leer. En el versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Entonces, mis hermanos, aquí Pablo estaba haciendo esa comparación. Dice: pero en cuanto a vosotros, le estaba diciendo a los que permanecían fieles, ¿verdad? Mis hermanos, pero la pregunta es: ¿por qué estos creyentes se desanimaron? ¿Por qué estaban renunciando a su fe? ¿Por qué se estaban volviendo para atrás? Bueno, la respuesta es porque en ese tiempo, recordemos, mis hermanos, que esta carta fue dirigida a los judíos creyentes que habían entregado su vida a Cristo Jesús, ¿verdad? Ellos pertenecían a la religión del judaísmo, ¿verdad? Y cuando vinieron al cristianismo, cuando abrazaron al cristianismo, dejaron a un lado esa religión, ¿verdad? Y entonces empezó a haber persecución, hermano. En ese entonces había persecución de parte de los judíos, ¿verdad? De los judíos que pertenecían a la religión del judaísmo. Entonces, debido al miedo y a la persecución, ellos, hermanos, muchos de ellos abandonaron su fe, ¿verdad? Y mire, hermano, nosotros muchas veces nos encontramos en esa misma situación, ¿verdad? Y es ahí cuando es probada nuestra fe, ¿verdad? Es ahí cuando es probada nuestras convicciones. Es ahí cuando vamos a ver en quiénes hemos creído. Cuando nosotros venimos, hermanos, a Cristo Jesús, dejamos muchas cosas, ¿verdad? Cuando nosotros, mis hermanos, abrazamos el cristianismo, renunciamos, ¿verdad?, a tantas cosas. Renunciamos a la religión que antes nosotros practicábamos, renunciamos a aquellas amistades que nos hacían mal, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces renunciamos todas esas cosas y empieza a haber una persecución de parte de la gente que nos rodea, ¿verdad? Empiezan a decir, bueno, pues ahí viene el aleluya, ¿verdad? Ahí viene el santurrón.
Y es más, empieza a haber una opresión, ¿verdad? Empieza a haber una presión de parte de las personas que nos rodean, principalmente de nuestras familias, ¿verdad? Empiezan a perseguir nuestra fe. Pero es ahí, mis hermanos, que debemos de tener la convicción de quién hemos creído, dónde está puesta nuestra fe. Y esta es la razón por la que estos cristianos, mis hermanos, se desanimaron, ¿verdad? Muchos retrocedieron, abandonaron la fe, pero los que seguían adelante seguían desanimados por el miedo, ¿verdad?, a la persecución. En aquel entonces, servir a Jesús, pues te costaba la vida, ¿verdad? Te costaba la vida. Y ahora en este tiempo, mis hermanos, cuando seguimos a Jesús, tenemos un precio que pagar también, ¿verdad? El cristianismo, mis hermanos, no es todo color de rosa, hermano. No es que a todos los cristianos nos va a ir de maravilla. Va a haber sufrimiento y padecimiento, pero Dios, hermano, Dios nos da la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? El Señor nos ayuda en cada debilidad, mi hermano. Y estos creyentes, mis hermanos, no eran los únicos que la Biblia nos enseña que se desanimaron por el peligro o por la persecución. En la palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña muchos de los hombres de Dios que se desanimaron y estaban a punto de dejarlo todo. Estaban a punto de dejar su fe. Uno de ellos, mis hermanos, es el profeta Elías. Elías, mi hermano, sufrió persecución por parte de Jezabel, ¿verdad? Después de un momento glorioso cuando él oró, ¿verdad?, y derrotó a los 450 profetas de Baal, ¿verdad? Él oró y cayó fuego, ¿verdad?, del cielo. Fue algo glorioso, ¿verdad? Pero después de eso, él se desanimó porque los resultados, él esperaba, mis hermanos, que debido a ese milagro, a ese gran suceso que pasó ahí, él esperaba un avivamiento de parte de los judíos, en ese entonces que habían abandonado a Dios. Él esperaba un avivamiento de parte de los judíos, pero no pasó así, mi hermano. Los judíos no regresaron a Dios, ¿verdad? No dejaron su idolatría, sino que siguieron en la misma cosa. Y eso fue una de las cosas más terribles que desanimó al profeta Elías. Imagínate, después de ver un milagro sorprendente, y después fue amenazado, y debido a que no resultó como él quería, él se desanimó, se deprimió, ¿verdad? Y esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, del 4 al 10. Él se deprimió tanto, mi hermano, se desanimó tanto, que también le pedía a Dios que le quitara la vida, ¿verdad? Dice en Primera de Reyes 19, del 4, 9 y 10, dice: y él se fue, dice, por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mis hermanos, nosotros como siervos de Dios
muchas veces nos desanimamos porque muchas veces cuando nosotros servimos al pueblo de Dios, muchas veces esperamos ver resultados, ¿verdad? Esperamos ver que el pueblo de Dios se levante, esperamos ver que el pueblo camine, pero cuando son contrarios los resultados, mis hermanos, esto desanima, ¿verdad? Desanima a los siervos de Dios. Y entonces, eso fue una de las cosas que desanimó a Elías. Otro, mis hermanos, otro ejemplo que nos da la Biblia es el profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, ¿verdad? Él también, mis hermanos, fue usado por Dios para llevar el mensaje a los israelitas, ¿verdad? Él fue usado por Dios para predicar la palabra de Dios. Y él también, mis hermanos, en constantes ocasiones se desanimó porque igual no vio los resultados que él esperaba. Los israelitas no se arrepentían de sus pecados y seguían en el mismo pecado, ¿verdad? Incluso él llegó a tanto su desánimo que le dijo que él ya no quería seguir predicando la palabra de Dios. Pero dice la palabra de Dios que dentro de él había un fuego que era el fuego del Espíritu Santo, mis hermanos, que nos ayuda en esos momentos de desánimo, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos ver en la Biblia, igual que se desanimó, es Job. Todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Job atravesó por un tiempo muy difícil, pruebas pero muy tremendas, ¿verdad? Y él, hermanos, se desanimó también a ese grado de que él maldecía el día en que él había nacido, ¿verdad? Y se desanimó tanto también porque él no hallaba respuesta del porqué de su sufrimiento, ¿verdad? Él oraba constantemente, pero no hallaba respuesta de parte de Dios. Nosotros, hermanos, algo que también nos desanima muchas veces es que estamos orando y orando por una petición, orando por una petición, y parece ser que Dios no está ahí, parece ser que Dios no nos contesta, ¿verdad? Y nos desanimamos por ese motivo, hermano. Pero, mis hermanos, Dios está ahí, ¿verdad? El hecho de que nosotros no hallamos respuesta a nuestras oraciones en el tiempo que nosotros queremos, no quiere decir que Dios no esté ahí. Dios está ahí, hermano, y Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él nos va a responder al tiempo de Él. El otro que se desanimó también es el rey David. También conocemos su historia y lo que él atravesó, ¿verdad? En los libros de los Salmos, mis hermanos, en los libros de los Salmos, David expresa, mis hermanos, su estado de ánimo en el que se encontraba. En el Salmo capítulo 6, vamos a leer el Salmo capítulo 6, versículo de 6 a 7. Dice la palabra de Dios. Aquí David estaba expresando cómo se sentía, ¿verdad? En esa angustia. Dice, me he consumido, Salmos capítulo 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Toda la noche inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de mis angustiadores. Dice, ¿verdad? Él sufrió, el rey David, hermano, sufrió persecución, traición, ¿verdad? La muerte de sus hijos, etcétera, etcétera. Y debido a eso llegó a un estado de desánimo, ¿verdad? Se encontró en ese profundo dolor, mis hermanos. También el Salmo capítulo 31 también nos muestra
lo que él sentía en ese tiempo de prueba. Dice el Salmo 31:9: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Mis hermanos, como podemos ver, cada uno de estos héroes de la fe, como lo llama la Biblia, ¿verdad? Tuvieron un momento difícil, un momento, hermanos, de desánimo, donde querían ellos, ¿verdad?, abandonar su fe por las situaciones difíciles, ¿verdad?, por el peligro en que se encontraban y por no ver el resultado, ¿verdad?, en el pueblo de Dios, mis hermanos. Todas estas cosas, mis hermanos, desaniman también a cada uno de nosotros. Cada una de estas cosas también nos desaniman a nosotros. Pero la pregunta es, mi hermano, ¿cómo salirse de esta situación? ¿Alguna vez, hermano, te has desanimado? ¿Alguna vez, hermano, has estado en esa situación de querer abandonarlo todo? Yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Un tiempo donde nos desanimamos y llega, mis hermanos, ese tiempo y nos preguntamos, ¿vale la pena seguir adelante? ¿Vale la pena seguir a Dios? Llega ese momento tan difícil en nuestra vida, mi hermano. Pero la pregunta es, ¿cómo salir en medio de esa situación? ¿Cuál es el paso para salir del desánimo? ¿Cómo han salido ustedes del desánimo, mi hermano? Bueno, el apóstol Pablo, mis hermanos, nos da 3 razones en este pasaje donde estamos estudiando. El apóstol Pablo les da a los creyentes 3 razones para que siguieran adelante y para animar su fe, ¿verdad? Y así como esta persona, mis hermanos, de la historia del helecho y del bambú, pidió razones para seguir adelante y no abandonarlo todo, ¿verdad? Así el Señor nos da el día de hoy 3 razones para seguir adelante. Cuando nosotros nos encontramos, mis hermanos, en ese estado de desánimo, ¿cómo quisiéramos, verdad, que viniera una persona y nos dé una palmada, verdad, y nos dijera, hermano, todo va a estar bien? Pero muchas veces, hermanos, no llegan esas palabras de aliento, porque nosotros como humanos, hermanos, no sabemos lo que piensas, no sabemos lo que sientes, pero Dios, hermano, sí sabe. Él conoce perfectamente lo que sentimos y cómo nos sentimos cada uno de nosotros. Muy bien. El primer, hermano, el primer razón que Pablo le da a estos creyentes, mi hermano, está en el verso 9. Vamos a leer en el verso 9, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En pocas palabras, mi hermano, Pablo le estaba diciendo, pero en cuanto a ustedes que todavía pertenecen, que todavía permanecen fieles al Señor, les esperan cosas mejores de lo que están padeciendo en ese entonces, ¿verdad? Nosotros como cristianos, mis hermanos, los hijos de Dios, nos esperan cosas mejores. Vamos a sufrir, hermanos, vamos a pasar por pruebas muy difíciles en esta vida, pero lo que nos está reservado para lo porvenir, hermano, son cosas grandes, mi hermano. Aquellas personas, mis hermanos, que
que viven sin el Señor no tienen esta esperanza. Pero nosotros, hermanos, que hemos creído al Señor Jesús, Dios nos ha dado esta esperanza, hermano, que no todo el tiempo vamos a estar sufriendo, ¿verdad? Tarde que temprano, mi hermano, el sufrimiento se va a acabar. El sufrimiento no es eterno. El sufrimiento solamente es temporal. Y las cosas que nos espera, hermano, son grandes, hermano. Son grandes cosas, hermano. El Señor Jesús también, mis hermanos, nos ilustra esto en la historia del rico y Lázaro. En esta historia, hermanos, el Señor nos narra que el hombre rico, dice, hacía banquete con esplendidez todos los días. O sea que se iba de party, ¿verdad? Andaba de fiesta en fiesta todos los días. Y por el otro lado estaba Lázaro, que era un pobre mendigo, ¿verdad? Lleno de llagas. Incluso los perros le lambían sus heridas. Pero un día, mis hermanos, un día los dos murieron. Y dice la palabra de Dios que alzando sus ojos, hermanos, el rico, ¿verdad?, se encontró en el Hades, atormentado. Y Lázaro en el seno de Abraham. Y el rico, mi hermano, gritaba, estando en tormento: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que refresque mi lengua, ¿verdad? Pero Abraham le dijo: no, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, dice. Pero ahora, dice, este es consolado aquí y tú atormentado, ¿verdad? Qué terrible escena, hermanos, que nos presenta aquí. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos esperanza. No tenemos una esperanza viva, hermanos, en los cielos. Tenemos un lugar seguro. Tenemos un lugar seguro en los cielos, mi hermano. Y las situaciones que vivimos, las situaciones difíciles que experimentamos, nos marcan nuestro destino. Nuestro destino, mi hermano, Dios ya nos los ha dado, que son, ¿verdad?, en el cielo, disfrutando de su presencia. Entonces, mi hermano, podemos ver que Lázaro estaba sufriendo, ¿verdad? Estaba en un momento muy difícil, pero después de sufrir fue al descanso eterno, ¿verdad? Y el rico, quien hacía con banquete, ¿verdad?, todos los días disfrutando de la vida, ¿verdad?, se encontró en tormento. Entonces, otra de las cosas que nos desanima a nosotros los creyentes es que vemos a aquellas personas, mis hermanos, que no son temerosas del Señor, disfrutando de la vida. A veces, hermanos, a ellos vemos que le va mejor que a nosotros, ¿verdad? Vemos, hermanos, que a ellos muchas veces están mejor que nosotros. Pero sabemos, mis hermanos, el destino de ellos. Y sabemos el destino de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces vivimos nuestra vida como que nuestro destino estuviera aquí en la tierra. Nos amoldamos tanto a este mundo que perdemos de vista dónde está nuestra morada celestial. Nuestra morada celestial, mi hermano, no está aquí en la tierra. Nosotros no pertenecemos ya aquí a esta tierra. Pertenecemos, mi hermano, al reino de los cielos. Allá es nuestra morada, mis hermanos. Y el apóstol Pedro también nos ilustra esto que estamos estudiando, mis hermanos, en Hebreos. El apóstol Pedro nos dice algo similar en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 7. Dice:
la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Herencia que no se arruina, ni se destruye, ni pierde su valor. Lo estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades, dice, serán una gran prueba de su fe y se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valioso que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Aquí nuestra fe es comparada con el oro, mi hermano. El oro es el metal más precioso, ¿verdad?, del mundo. Pero ese metal es perecedero. Pero nuestra fe dice: pero nosotros somos eternos, mi hermano. Esa seguridad que el Señor nos da, ¿verdad?, esa promesa, esa esperanza que nosotros tenemos, mi hermano, es eterna y está en los cielos, ¿verdad? Otra de las razones, mi hermano, que Pablo le da a estos creyentes para animarlos es que, hermano, le dice también que lo que ellos estaban haciendo para la obra del Señor, por amor a su nombre, no era en vano lo que estaban haciendo. Dios, mis hermanos, no es injusto para olvidar lo que nosotros estamos haciendo. Si tú estás sirviendo como maestro, como ujier, ¿verdad?, en la alabanza o en los diferentes ministerios donde Dios te tiene, Dios, hermano, no es injusto para olvidar lo que tú estás haciendo por amor a Él, ¿verdad? Dice a Mateo, hermano, 10:42, que aunque nosotros le demos un vaso de agua fría, ¿verdad?, a uno de sus hijos, no perderemos nuestra recompensa. Dice Mateo capítulo 10 versículo 42, dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, ¿verdad? Dios, hermanos, no es como nosotros que se nos olvida, mi hermano, las cosas. Dios, hermano, es fiel. Nosotros, mis hermanos, ¿cuánto de ustedes les ha pasado que han hecho un favor hacia otra persona y ustedes, mis hermanos, al menos estaban esperando al menos un agradecimiento de esa persona, ¿verdad? Muchas veces, mis hermanos, las personas no te van a agradecer lo que tú haces por ellas, pero Dios, hermano, Él sí toma en cuenta todo lo que tú estás haciendo. Claro, los motivos con lo que tú lo haces también importa, ¿verdad? Debe de hacer, hermano, por amor al Señor, ¿verdad? Todo lo que hagamos debemos de hacer por amor a Él. Otra de las razones, mis hermanos, la tercera razón que Pablo les da a estos creyentes para animarlos, hermanos, es que Él les dice que las promesas de Dios, mis hermanos, Dios nos los ha dado para alcanzarlas. Las promesas de Dios, mis hermanos, Dios nos los ha dado a nosotros para alcanzarlas. Las promesas de Dios, hermanos, no son imposibles de alcanzarlas. Dice Hebreos capítulo 6, versículo del 12 al 15, dice: al fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan
las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó las promesas. La medicina, mi hermano, para el desánimo, la medicina para los momentos difíciles que nosotros enfrentamos en esta vida, mis hermanos, son las promesas del Señor, hermano. Aferrarnos a las promesas de Dios, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque las promesas del Señor son fieles. Él cumple lo que Él ha prometido, mi hermano. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 23, versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios, hermano, no es como nosotros, que somos muchas veces mentirosos, ¿verdad? Muchas veces faltamos, ¿verdad?, a nuestras palabras. Pero Dios, hermano, Él es fiel a su palabra y cumple lo que Él ha prometido, mis hermanos. Las promesas de Dios, mis hermanos, son las que nos mantienen de pie en medio de los problemas. Y Dios, mis hermanos, nos los ha dado para que nosotros la alcancemos. Pero ¿qué es lo que pasa, mis hermanos? Vivimos en un mundo donde el hombre hace promesas, ¿verdad?, y no las cumple. Y tal vez esa sea la razón, mis hermanos. Tal vez esa sea la razón que estemos tan acostumbrados a las promesas incumplidas que ya ni siquiera esperamos a que Dios cumpla con las suyas. Miramos, hermanos, sus promesas tan lejos, ¿verdad? Las miramos tan lejos e imposible de alcanzarlas. Y las promesas de Dios, mis hermanos, déjame decirte que no son imposibles de alcanzarlas. Aunque estemos en la circunstancia que nos encontremos, hermano, Dios nos ha dado esas promesas para que nosotros las disfrutemos. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, nos pone el ejemplo de Abraham. Le pone el ejemplo de Abraham a estos judíos, hermano. ¿Qué pasó con Abraham, mis hermanos? Abraham, Dios le dio la promesa de que multiplicaría su descendencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Abraham llegó un tiempo donde él tenía ya 100 años y Sara tenía 90 años. Una edad imposible, ¿verdad?, para concebir un hijo. Pero, hermano, en medio de esa situación, Dios cumplió su promesa. Sara, hermanos, concebió a Isaac, ¿verdad?, a la edad de 90 años. Imagínense, hermanos, ¿verdad?, ver a una ancianita concebir a esa edad es algo imposible, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, fue fiel a su promesa, ¿verdad? Dios le había dado una promesa a Abraham y Dios cumplió, hermano. Otro ejemplo, mis hermanos, que podemos ver es el ejemplo de José. José, mis hermanos, Dios le dio también una promesa. El Señor le dio una visión a José, ¿verdad? Él le dijo que la visión era de que la luna, ¿verdad?, y el sol y 11, ¿verdad?, 11 estrellas se iban a inclinar a él. Y, hermano, eso pasó cuando José llegó a convertirse en gobernador de Egipto, ¿verdad? Pero para eso José atravesó diferentes circunstancias, ¿verdad? Luchó para alcanzar las promesas del Señor. Y el Señor, ¿verdad?, cumplió también lo que le había prometido a José. Otro de los ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios de hombres que alcanzaron las promesas es el rey
David también, ¿verdad? Dios le hizo una promesa, mis hermanos, a la edad de 17 años, a una temprana edad. Dios le dijo al rey David que lo iba a hacer rey de Israel, ¿verdad? Pero para eso tuvo que también atravesar diferentes circunstancias, ¿verdad? Y cuando parecía imposible alcanzar esa promesa, David lo alcanzó por las misericordias de Dios, mi hermano. Y con esto voy a ir concluyendo, mis hermanos. Una de las preguntas que nos debemos de hacer, pero ¿qué se necesita para alcanzar las promesas de Dios? ¿Qué podemos aprender de estos hombres que alcanzaron las promesas de Dios? Hebreos 6:12 nos dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó las promesas. Entonces, ¿qué necesitamos, mis hermanos, para alcanzar las promesas de Dios? Aquí nos da dos cosas. Una de ellas es la fe y la otra, paciencia. Pero ¿qué es la fe, mis hermanos? Vamos a definirlo. Hebreos también capítulo 11 versículo 1 nos define lo que es la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En pocas palabras, mis hermanos, dice, la fe es la certeza, es la seguridad, es algo en el cual tú estás completamente convencido, y en este caso de las promesas de Dios. Y la paciencia, mis hermanos, ¿qué es la paciencia? La paciencia, mis hermanos, según la definición del diccionario, dice que la paciencia es la capacidad de soportar la adversidad, el sufrimiento o la espera con calma y sin alterarse. Entonces podemos decir, mis hermanos, que la paciencia es la capacidad de esperar seguros y confiados en las promesas del Señor, sin desmayar, sin retroceder, ¿verdad? Entonces, para alcanzar las promesas de Dios son muy importantes la fe y la paciencia, puestos en las promesas del Señor, confiados que las promesas del Señor son fieles, ¿verdad? Y la pregunta, mis hermanos, es: ¿cuántos años nosotros estamos dispuestos a esperar al Señor, verdad? ¿Cuál es la promesa que el Señor nos ha hecho? El Señor, desde que ascendió al cielo, hermanos, han pasado ya casi más de 2000 años, ¿verdad? Pero Dios prometió, el Señor prometió que un día vendría por su iglesia, que un día el Señor vendría por nosotros. ¿Cuánto tiempo más nosotros vamos a estar esperando con fidelidad, verdad? Con amor y con esa esperanza de que Él va a cumplir su promesa. Dios, hermanos, es fiel a su promesa y Él lo que ha dicho lo va a cumplir. Ponte de pie, por favor, mi hermano. Mis hermanos, Dios a través de este estudio, mis hermanos, nos ha dado 3 razones para seguir adelante, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. La primera de ellas, ¿verdad? Que nos ha dicho que a nosotros nos espera cosas mejores, cosas eternas, ¿verdad? Que es la salvación de nuestra alma. ¿Qué cosa mejor podemos nosotros desear que esa? Que es la salvación de nuestra alma. La segunda de ellas, mis hermanos, es de que Dios no olvida nada de lo que nosotros hacemos por amor a
¿verdad? Y la tercera, mis hermanos, es que Dios, hermanos, nos ha dado sus promesas para alcanzarlas, no importando el tiempo y las circunstancias por el cual nosotros estemos atravesando, ¿verdad? Dios, hermanos, nos ha dado tantas promesas en la palabra de Dios. Son innumerables las promesas de Dios y están ahí para que nosotros las alcancemos, mis hermanos. Debemos, hermanos, de vivir nuestra vida cristiana puestos los ojos en las promesas de Dios. Si estamos pasando por dificultades, mis hermanos, si estamos pasando por enfermedades, Dios nos ha prometido, ¿verdad?, que Él nos va a sanar. Dice Isaías 53, capítulo 4, versículo 5, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados, ¿verdad? Esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Entonces, mis hermanos, Dios nos anima a que sigamos adelante, ¿verdad? Que el Señor nos anima a que no desmayemos. El Señor nos anima a que no retrocedamos hacia atrás, porque atrás, hermanos, no hay nada, absolutamente nada, mi hermano. Pero nosotros que hemos confiado en el Señor, que hemos puesto nuestra mirada en el Señor, nos espera la eternidad junto a Él. Amén. Muy bien, vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por tus promesas, Señor. Gracias, Señor, por cada una de ellas, Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, y que nos des la fuerza, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Que nos ayude, Señor, a alcanzar y a llegar a la meta, Señor, del supremo llamamiento, Señor. Que nos ayude, Señor, en medio de cada situación que estemos pasando, Señor. Que tú ayudes a tu pueblo, que traiga aliento, Señor, que tú traigas esperanza, Padre Santo. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios.